Iba por la calle con su bicicleta y se encontró con un señor, al parecer un personaje importante. Iba en un carro muy lujoso, un Rolls Royce o algo así. Era un emir o un príncipe de la Arabia Saudita o de un emirato árabe, de estos que tienen petrodólares por todas partes. Y lo detuvo y le dijo: oiga, amigo, usted me es simpático, le propongo un negocio. Le quisiera regalar todo lo que yo tengo, todos mis aviones privados, mis yates de lujo, todos forrados de oro por dentro y por fuera, todos mis millones que tengo en mis tantos bancos, en Suiza, en todas partes, mis petrodólares, mis pozos de petróleo, todo se lo quiero regalar, todo, si usted está de acuerdo, con toda libertad. Le pido solamente que usted me dé todo, pero así en serio, de veras, yo le he de dar todo. Sí, todo lo que usted tiene, a cambio de todo lo que yo tengo, ¿de acuerdo? Bueno, pues este sacó la cartera del bolsillo, se puso a contar. No cuente, si quiere me da todo, pero no hace falta que cuente, deme también la cartera. Bueno, entonces me voy a quedar sin nada. ¿Cómo voy a volver a casa? ¿Cómo va a volver a casa? Bueno, usted tiene la bicicleta, deme la bicicleta. Y cuando vuelvo a casa, ¿qué va a decir mi mujer? Ah, porque usted tiene casa. Sí, me voy a quedar sin casa. Bueno, me queda la otra, sí, para las vacaciones. Ah, pues también tiene otra casa, esa también. ¿Y qué va a decir mi mujer y mis hijos? ¿Tiene mujer e hijos? Esos también. Y entonces me voy a enfermar. Ah, tiene también salud, eso también. Bueno, al final, ¿qué me queda? No me queda nada. ¿Cómo que no le queda nada? Si yo le doy todo. Este es un cuento para decir, naturalmente, lo que Dios nos está proponiendo. Nos quiere dar todo, su adorable voluntad. Y para darnos su voluntad, todavía no entendemos lo que es. Nos quiere dar la suya. Nos pide la nuestra para darnos la suya. Nos quiere dar todo que se escribe con mayúscula, a cambio de nuestro todito, que es con letra bien minúscula. Si somos un poquito serios, conscientes de quién es este Señor, de que es Jesús, que ha dado la vida por nosotros, que no puede exagerar, que no puede engañarnos, no podemos ser tan duros de corazón, tan ignorantes, para decirle: no me fío, no me lo creo. El Señor nos quiere hacer este regalo de su propia voluntad. Eso ya lo comprendimos. Es un don. Siendo un don, nadie puede decir: ah, yo me lo he ganado, es una cosa que yo me he merecido. No, es iniciativa de Dios, es bondad infinita de Dios. La primera cosa por la que sabemos que nos la quiere dar es porque nos ha llegado la noticia. Sin esta noticia nos hubiéramos quedado, bueno, como tantos otros millones de seres humanos, a oscuras de esta realidad. Ahora ya llegó el tiempo. No pudo hacerlo antes nuestro Señor, a pesar de que tenía unas ganas inmensas, porque veía que todavía la humanidad y la Iglesia estaban en pañales, todavía no conocían la redención. ¿Cómo iban a poder conocer esto, que es el fruto de la redención? Ha tenido que esperar por tantos siglos, hacer tantos preparativos, para que, llegando nuestro tiempo, Él haya podido dirigirse a una criatura en nombre de todas, como se dirigió a su Madre Santísima, para pedirle que en nombre de todas las criaturas le dijera que sí, que aceptaba este don. Y aceptándolo ella, Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad, pudo de esta forma abrir las puertas para darlo a todo el que quisiera y se dispusiera. Pues bien, ese don, en cambio del don total de nosotros mismos. Entonces ya ven que la cosa es muy simple para decirlo, es un poquito más complicada a la hora de hacerlo. Para Dios es muy fácil. Cuando le decimos que sí, se lo decimos de corazón,
Él, como es tan inocente, tan sincero y tan sencillo, nos toma inmediatamente la palabra y se lo cree. Y para Él es una fiesta inmensa. E inmediatamente firma el cheque de todo lo que Él tiene, de todo lo que Él es, y nos lo da. Solamente que nosotros no lo tomamos todavía. No cogemos ese cheque porque tenemos la mano ocupada con todo lo nuestro, que será bien poca cosa, es chatarra, es fierro viejo, pero es lo que tenemos. Entonces no podemos tomar lo que Él nos da mientras tenemos las manos ocupadas con lo nuestro. Ha de ser un cambio de dones. Esto es lo que nuestro Señor esta mañana nos quiere explicar, cómo tomar lo que Él nos da. La primera cosa que hay que hacer es, en primer lugar, creerlo y pedírselo, pedirle ese don. Señor, he sabido que tú estás dando, estás regalando tu divina voluntad. Me lo has hecho saber. Esa es la señal más clara de que tú me lo quieres dar, porque si no, no me hubiera llegado la noticia. La señal más clara es la noticia. Eso ya es un don, el don del conocimiento que precede al don de la posesión. El conocimiento es tan importante, es tan importante. Si a mí me regalan, pues no sé, un computer, y me lo regalan, es una cosa modernísima, se pueden hacer cosas increíbles con ese aparato, último modelo, pero no me lo explican. Y si me dan el folletito, el librito con las instrucciones, yo no me pongo a leerlo, no lo leo. ¿Cómo me entero? Lo tengo ahí, pero después de un poco está cubierto de polvo. Es como si no tuviera nada. Y el Señor dice, a quien tiene le será dado, y a quien no tiene le será quitado hasta lo poco que cree que tiene. Y eso por justicia, para dárselo a otro que sabrá hacer uso mejor que yo. Pues el Señor nos regala este tesoro inmenso, y si no lo conocemos es como si no tuviéramos nada, como si no nos hubiera dado nada. ¿Qué sucede? Que ese librito, casualmente, nosotros somos de lengua castellana, está escrito, por ejemplo, en inglés. Pues dichoso el que sabe el inglés, porque no tendrá problemas para leerlo. Pero los que no sabemos inglés, ¿cómo vamos a hacer? Primero tendremos que aprender el inglés, ya la cosa se complica. O hacérnoslo explicar suficientemente por alguien que conoce esa lengua. Pues bien, en esta parábola que estoy contando, el librito de instrucciones está formado por, algo así como 36 gruesos cuadernos, que son los volúmenes que el Señor hizo escribir a Luisa, de los cuales salen muchas otras publicaciones, porque como es un tesoro infinito, esa misma riqueza contenida en esos 36 volúmenes y las horas de la pasión, que como anoche oímos 2 de ellas, y La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, otro librito precioso, y las cartas de Luisa, etcétera. De ahí pueden salir un sinfín de libros gruesos o de folletitos, y todos son de la misma fuente, todas son instrucciones para hacernos conocer ese tesoro y cómo se usa y qué hay que hacer con él y cómo se recibe y para qué sirve. No se acabará nunca. Entonces, ese es el libro de instrucciones. Ahora bien, está escrito en una lengua que no conocemos, la lengua que hay que usar, que hay que conocer para poder entender ese libro de instrucciones. Esa lengua es la lengua del Evangelio. Si uno no conoce la lengua del Evangelio, no podrá leer el libro de instrucciones acerca de la divina voluntad. Eso está claro. Aquí no es cuestión de que esté escrito en italiano o en chino. Aquí es cuestión de que el lenguaje es el del Evangelio, y por ahí se empieza.
uno que no conoce el Evangelio y no conociéndolo, bueno, no lo pone en práctica, lo contradice con su vida, ¿cómo va a poder entender esto? Todo tiene una concatenación. Un muchacho no puede ir a la universidad si antes no hizo los estudios superiores y si antes de esos no hizo los estudios de la escuela secundaria y antes de la escuela primaria. Y aprendió como primera cosa a leer y escribir. O sea, todo tiene un orden. Por ahí hay que empezar. Hacer la divina voluntad, esa es la primera cosa. Vivir en la divina voluntad, esa es la finalidad a donde el Señor quiere llevarnos. Para hacer la divina voluntad hay que conocerla. ¿Conocer qué cosa? Conocer lo que nos manda, lo que nos prohíbe, lo que quiere que hagamos o que no hagamos. Eso es para hacerla. Los 10 mandamientos ya en el Antiguo Testamento, para ser un siervo bueno y fiel y podernos salvar. Y en el Nuevo Testamento, el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, con toda la explicación que está en todo el texto de los 4 evangelios. Es la explicación de cómo Él nos ha amado. Lo que oímos anoche en las horas de la pasión es conocer cómo Él nos ha amado. Esto es el Nuevo Testamento. Y esto es para conocerlo. Esto es para hacer su voluntad en lo que Él nos pide que hagamos. Ahora, para vivir en ella, que es otra cuestión diferente, para vivir en ella, conocerla por lo que es y por lo que nos ha revelado de sí misma, por los tesoros inmensos que nos manifiesta de sí misma en esos escritos de Luisa. Posteriormente a ella, no anterior, sino posteriormente a ella, el Señor ha abierto esas compuertas, esos tesoros de luz a otras almas. Y hay almas todavía desconocidas, algunas se les conoce, que han escrito tantas maravillas que han recibido del mismo maestro y sobre el mismo tema. Y hay libros preciosos. Hay uno, por ejemplo, en italiano que ahora se está traduciendo al castellano, Palabras de Cielo. Es de otro autor, pero el maestro es siempre el mismo. Y todas sus enseñanzas van llevando a la misma cosa, a este cántico nuevo, a esta música nueva. Pues bien, hacer la divina voluntad como condición y como primera fase para poder vivir en la divina voluntad. Es como si una persona tuviera que construir una grande casa, un gran palacio. La primera cosa que se hace es comprar un terreno. Comprar ese terreno, eso es decirle al Señor: aquí estoy, toma mi voluntad, toma mi vida. Puedes hacer de mí lo que tú quieras. Ya a partir de ahí. Bueno, el Señor toma posesión del terreno, pobre terreno, de nuestra vida, de nuestro ser. Y si ve que hemos construido alguna barraca, alguna choza, de cañas, de cartón, de lo que quieran, como pobres que somos, Él dice: esto no es digno de mí. Ahora yo quiero construir algo digno de mí, una cosa realmente maravillosa, porque quiero realizar mi sueño de amor con mis hijos, con mis criaturas. Quiero hacer una copia pequeñita de lo que es el cielo. Lo quiero realizar aquí en la tierra. Entonces compra el terreno y como primera cosa pone la pala mecánica, pone el bulldozer y arrasa con todo lo que hay, que hemos construido nosotros sin criterio y sin sabiduría. Y vemos que nos hace un gran polvaderón y nos echa por tierra nuestros planes, lo que creíamos hacer, lo que deseábamos hacer, nos lo hunde. Y nos quedamos desconcertados diciendo: Señor, pero yo creía que tú ibas a construir y en realidad me estás destruyendo, estás demoliendo todo. ¿Y qué va a ser de mí? No te preocupes, todavía no he acabado, estoy apenas comenzando. Entonces,
vemos que el Señor empieza a excavar y a sacar tierra y a quitarla. ¿Cuántas cosas de tierra tiene que quitar de nosotros? Es el trabajo más duro para nosotros, tener que despojarnos de tantas cosas, toda la tierra que hemos acumulado y que no le sirve. En lugar de esa tierra frágil que se puede deshacer en cualquier aluvión, Él quiere poner unos cimientos solidísimos de cemento armado y hormigón. Y eso es el fundamento de la humildad. Cuanto más alto ha de ser el edificio, más profundo tiene que excavar y que rellenar con su humildad. Y ya que hizo los fundamentos de la humildad, porque sin esos fundamentos todo lo que se construye se cae. Basta que venga una prueba, una dificultad, uno que nos mira mal, uno que dijo mal de nosotros, que nos contradijo, una situación inesperada de tribulación, que nos rebelamos, que ya mandamos todo a volar. Sobre esos fundamentos de la humildad, el Señor empieza a construir su casa, un palacio que usa las piedras y el cemento. Las piedras son todas nuestras acciones, y cuanto más son para nosotros acciones que nos cuestan, acciones mortificantes que nos pesan, más sólidas y más duras y más apropiadas son esas piedras. Y además de poner las piedras, las tiene que rellenar, porque entre ellas se caerían, y para rellenarlas usa el cemento de la caridad. Con ese cemento Él va a dar solidez a todas esas acciones, pensamientos, palabras, obras, especialmente cuanto más tienen de mortificante para nosotros, más útiles son para la construcción. Y la caridad es lo que va a hacer que todo eso forme un muro compacto y solidísimo. Y así Él va construyendo y va haciendo subir, crecer el edificio. Ya cuando lo tiene construido, tiene que adornarlo, lo pinta por dentro con todas las escenas de su pasión, de su vida, con todos los colores que le proporcionan todas sus virtudes. Él va pintando todo lo que es Él mismo en esas paredes. Pone unas puertas sólidas que no pueden ser fácilmente, que no pueden ser destruidas por estos animalitos que se comen la madera. Y esas puertas son, el silencio interior, la custodia de nuestros propios sentidos. Y ya cuando termina toda la construcción, entonces se trata de amueblarla. Entonces tiene que ir haciéndonos cumplir obras divinas, las mismas que hizo Él. Son sus muebles, sus cuadros, sus cosas preciosas de mucho valor, porque una casa, por muy bonita que sea, si está vacía, pues como que todavía no se presta a ser habitada. Y ya por último, cuando termina de llenarla de estas cosas preciosas, pues entonces decide de ir a vivir en ella de forma estable. Ese vivir en ella ya es el vivir nosotros con Él en ella, con Él en su divina voluntad. Entonces, antes de llegar a vivir en la divina voluntad, ya ven cuántos trabajos hay que hacer. Es todo el trabajo de las virtudes cristianas. Es el trabajo de recopiar todo lo que hacía nuestro Señor, cómo Él se comportaba. Podríamos decir otra cosa también, que este ejemplo nos sirve también otro ejemplo. Supongamos, ya decíamos ayer, que nosotros somos como un espejo, que cada pensamiento, palabra, obra, acción es un espejito que Dios nos concede para que en él podamos reflejar su divina imagen. Esa imagen que se refleja en nuestro espejo es otro Jesús. Tantas veces Él quiere multiplicarse y reflejarse y reproducir a sí mismo en nosotros, con esos espejitos. Si esos espejos
sucios, hay que limpiarlos. Para eso está el sacramento de la reconciliación, de la confesión. La confesión no es lo mismo que la confusión, algunos confunden. En vez de confesión, confusión. Entonces hay que limpiarlos del polvo o del fango. Y hay que hacer también que no tiemblen, o sea, que estén pacíficos, porque un alma agitada que no tiene la paz, ¿cómo va a poder reflejar tranquilamente la imagen de Dios? Es como esos espejos de un camión o de un autobús cuando está el motor funcionando, que tiembla, y temblando uno quiere mirarse pero no ve nada, ¿verdad? Uno que se quisiera mirar en un laguito de agua, si el agua está calma, tranquila, refleja el panorama, refleja el cielo, los árboles, refleja las nubes, se refleja el que se mira en ese espejo. Si ese agua está agitada, pues ahí no puede reflejarse, le falta la paz. Y esa es otra condición que nuestro Señor pone. Un alma agitada no puede entender a Dios. Es como querer oír la radio o hablar por teléfono en un ambiente donde hay mucho ruido, donde la gente grita. Pues uno tiene que estar gritando también y entiende más o menos. ¿Qué cosa has dicho? ¿Qué has dicho? Repite, por favor, nada. Y así con nuestro Señor, ¿cuánto le hacemos gritar? Y no es porque Él no tenga una voz clara. Tenemos que hacer ese silencio, esa calma interior. Pues este es un ejemplo. Imaginemos también que vivimos en una choza, como pobres que somos, muy mísera. Y nuestro Señor, que es el gran Rey, deseando nuestra amistad, deseando crear con nosotros un lazo, el lazo de un padre con su hijo, de un amigo con su amigo, de un esposo con su esposa. Nos dice: ¿me permites que yo viva en tu choza? Y entonces ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí, lo que decía San Pablo. Nuestro Señor, el gran Rey, que ha venido a vivir en mi choza. Y está ahí conmigo. Y después que vive conmigo, Él, como es el Rey, dice: yo no quiero ser simplemente el dulce huésped del alma. Yo, si me permites, quisiera ser el dueño. Ya verás lo que hago. ¿Me consientes que yo sea el dueño, el propietario de esta casa, de esta choza? Sí, Señor, es tuya. Entonces el Señor empieza a dar órdenes a sus ángeles, los cuales empiezan a tirar paredes, a hacer ruido, y nos cambia todo. Señor, pero me vas a tirar eso. No te preocupes, ya verás lo que te voy a dar en cambio. Y nos asustamos porque nos echa abajo la casa, la choza. Muchas veces así vemos que el Espíritu Santo, cuando se pone a trabajar, hace aparentemente mucha confusión. Y oímos, mientras está dando martillazos y haciendo polvo, oímos que está cantando por ahí dentro. Pues ya que Él se siente dueño de la casa, Él dice: sí, de acuerdo, pero mira, no acaban aquí mis deseos. Yo te quiero hacer que entres en mi palacio, y que entres, como tú me has hecho dueño de tu choza, yo quiero que entres en mi palacio, pero no solamente para visitarlo, visita turística, sino para tomar posesión. Yo quiero que tú lo poseas. Señor, pero yo no entiendo nada, además fíjate cómo estoy vestido. Te voy a dar mis vestiduras reales. Te voy a educar para que tú tengas mis modos, mis modales, para que tú conozcas lo que conozco yo, sepas lo que sé yo, para que tú puedas hacer lo que hago yo, para que tú puedas poner tu firma donde la pongo yo, y para que todo lo mío sea tuyo. Ya ven, siempre ese es el tema. Y entonces el Señor ahora nos abrió las puertas de este palacio maravilloso que es su divina voluntad, y nos dice: pasa y verás. No nos quedemos en la puerta. Hay muchos que entrando en este palacio, pues entran pero todavía no lo consideran suyo. Y no lo consideran suyo porque no lo conocen, y no conociéndolo no lo estiman, no lo aprecian. Y entonces tienen todavía nostalgia y recuerdo de lo que tuvieron. Y se acuerdan de sus harapos, de sus trapos viejos,
y no tienen en cuenta la vestidura nueva de hijos del rey. Y entonces se asoman a menudo por la ventana con el riesgo de caerse fuera, ¿sí? O bien se salen por la puerta, se van a dar una vuelta todavía por ahí, por el mundo fangoso que dejaron, porque todavía el corazón se les quedó atrás. Lo que les pasó a los israelitas, salieron de Egipto, sí, pero el corazón se les quedó atorado en Egipto, se les quedó allá. Y por eso es que se rebelaban continuamente a Dios. No tenían en cuenta a dónde iban, sino de dónde venían, y se olvidaban de cómo eran esclavos en Egipto, y todavía el corazón lo tenían allá. Por eso es que no entraron en la tierra prometida. Dios les dijo: no entrarán en mi descanso, porque han endurecido su corazón. Pues esa tierra prometida, Moisés mandó unos exploradores por delante para que vieran la preciosidad de esa tierra que Dios ofrecía como herencia a su pueblo, a sus hijos, y vinieran a entusiasmar a los demás para ayudarles en ese camino del desierto. Fueron a ver esa tierra prometida 12 hombres, uno por cada tribu, pero cuando volvieron después de unos 40 días trayendo frutos de esa tierra, 10 de ellos, en vez de animar al pueblo y entusiasmarlo, lo desanimaron diciendo: sí, es una tierra ciertamente maravillosa, pero es una tierra que devora a sus hijos, porque hemos visto que las ciudades son grandes, fuertes, impresionantes, ¿y cómo vamos a hacer nosotros? Y hemos visto a los que habitan en esas ciudades que son gigantes, nosotros parecíamos como langostas en comparación con ellos. Y entonces, pues sí, es una tierra muy hermosa, pero como que no es para nosotros. Y entonces desanimaron al pueblo, que se puso a murmurar y a decir: ¿pero dónde nos lleva este hombre, Moisés? Nos lleva a un suicidio. Vámonos para atrás, vamos a darnos un jefe. Y ya estaban tomando piedras en las manos para lapidar a Moisés. Allí eran rápidos, enseguida echaban manos a las piedras. Y en ese momento Dios intervino y dio un puñetazo en la mesa y dijo: basta, ¿qué está aquí pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ninguno de estos hombres que no han apreciado mi regalo, que no se han fiado de mí, han confiado en sus fuerzas y no han pensado que soy yo quien se lo va a dar. Ninguno de estos que me ha despreciado va a entrar en esta tierra prometida. Solamente los 2 únicos que han confiado en mí y que han tratado de entusiasmar a los demás, esos sí que van a entrar. Hermanos míos, esto es para nosotros. Es otra parábola con hechos antiguos. Llegó a esta tierra prometida como exploradora. La primera fue Luisa Picarreta, y a partir de ella, que vino a contarnos las maravillas, otros llegaron y nos han contado. Y nosotros estamos haciendo los cálculos si con nuestras fuerzas, pero ¿quién ha dicho nada de nuestras fuerzas? Si Dios ya sabe que eso es un milagro suyo, es un don suyo. Por eso el Señor nos pide corazón de niño, porque solo el corazón de niño lo puede creer. Puede decirle: sí, tú puedes darme ese regalo, yo lo quiero. El que no crea esto con sinceridad ciertamente se excluye él solo. Ahora bien, vamos a ver cómo se hace ya en concreto. Señor, sí, lo quiero, estoy seguro de que tú me lo vas a dar. ¿Y ahora qué pasa? Ese decir sí lo quiero, ese decir sí, te doy mi bicicleta vieja, todo lo que tengo, en cambio de todo lo que tú me ofreces. Esa es la consagración. La podemos decir con muchas palabras, pero consiste en eso. Te doy el cheque en blanco de mi vida y de mi ser, firmado, en cambio del cheque en blanco de tu vida y de tu ser, firmado por ti. ¿Ustedes se atreverían a hacerle a alguien un cheque en blanco firmado? Yo creo que a nadie en este mundo se le ocurriría, ¿verdad? Yo tampoco, porque además, como no tengo nada, sería una broma que yo gastaría a alguien, darle un cheque en blanco y que fuera a cobrar, como no tengo nada. Bueno, pues ese cheque en blanco firmado por nosotros, que le damos al Señor, que Él nos pide, ¿saben cómo se llama? La fe. La fe. El cheque en blanco que Él nos firma y nos da se llama la esperanza.
estamos seguros de cobrarlo. Todo lo que queramos poner ahí, todo está ahí. Pues en ese cheque en blanco Él pone su divina voluntad. ¿Y cómo vamos a tomar posesión de ella? A partir de la consagración, a partir de este sí, lo quiero. ¿Qué decimos? ¿Cuántas veces hay que consagrarse? Una vez en la vida. Esta mañana vamos a repetir con ciertas palabras, muchas o pocas, no importa. Lo importante es que comprendimos ya de qué se trata, ya entendimos. ¿Cuántas veces habrá que repetir la consagración? Señor, todavía mueve la cabeza. Señor, una vez al día, ¿de acuerdo? Y el Señor se queda serio todavía. Bueno, Señor, una vez cada 3 horas. Mira, no es una medicina. Una vez ¿te parece bien una vez cada cuarto de hora? Y bueno, vemos que el Señor sigue todavía como diciendo, pobre hombre, no entiende nada. Señor, una vez cada 5 minutos, ya, conténtate con eso. Bueno, no pongas mala cara, Señor. Una vez cada minuto. Bueno, ya más que eso. Bueno, una vez cada segundo. Ya parece que el Señor sonríe. Una vez cada minuto, cada décima de segundo. Bueno, sí, es decir, una vez continua. Una vez en todo. En cada cosa. En cada respiro. Así es, porque una vida no se puede interrumpir. Alguien ha leído que está el acto preventivo que conviene hacer todas las mañanas, como hacemos en la oración, y el acto actual, y dice, bueno, ya me basta el preventivo, lo demás son fanáticos. ¿Qué fanático? Están locos. Aquí es una cuestión de vida, y no es que el corazón dice, bueno, yo ya palpité ayer y ya para qué voy a palpitar hoy. O como uno que teniendo que comer 3 veces al día y por 365 días hizo la cuenta y dijo, bueno, pues voy a comer todo de una sentada. Y de esa forma, así el resto del tiempo ya me estoy tranquilo. Padre, bueno, es que al comienzo uno sí pensaba eso, uno para qué a todo momento, pero después... Pues es que es así, es que es cuestión de amor, y no es que uno ama una sola vez o ama 3 veces al día, como si fuera una medicina, ya digo, sino que ama siempre y no puede dejar de amar. Y así es la vida no puede ser interrumpida. El Señor nos quiere llevar a eso. Señor, dame tu voluntad ahora que voy a responder al teléfono. Ven, divina voluntad, responder por mí. Entonces uno no pone de suyo nada y se abandona a la divina voluntad y le pide que venga con su gracia, con su luz, y sobre todo, más que la eficacia material de la cosa, está pidiendo que concentre en ese acto tan pequeñito todo su misterio eterno. Cambia mucho la cosa. Señor, mira, como tengo que hacer un examen y además no es que he estudiado mucho, de verdad. Bueno, ven divina voluntad a hacer el examen en mí, así lo hago muy bien y me ponen un 10. Pues no es eso, porque te podrán poner lo que sea, pero lo importante es que en esas palabras ahí va la divina voluntad a volcarse, a concentrarse, a llenar de todo su acto eterno ese acto pequeñito. Que voy a dormir o que me cuesta dormir, que no logro dormir, es lo mismo. Ven divina voluntad a reposar en mí, aunque yo no repose, lo importante es que reposes tú. Y entonces así para todo, en cada respiro. Señor, hacemos un pacto. Mi mente no tiene capacidad de seguir respiro por respiro todos los que tengo que hacer, pero eso ya te encargas tú. Mi corazón no depende de mí, que palpite, depende de ti. Yo no puedo numerar conscientemente los latidos de mi corazón, tú sí. Bueno, pues con tu inteligencia, que no es la mía, tu inteligencia infinita, con eso tú vas a regular todos los latidos de mi corazón para poner en ellos los latidos del tuyo. Entonces ya ven que, ¿y cómo voy a hacer yo para saber cuántos pececitos hay en el mar y cuántas veces mueven la colita para poner en cada uno mi acto de amor, te amo? Pues con mi inteligencia no seré capaz, pero tu inteligencia sí que es capaz y tu voluntad lo hace. Y entonces basta que yo me conecto contigo en cada cosa. Ven divina voluntad a hablar en mí, a respirar en mí, a caminar en mis pasos. Y eso no lo desmentimos
con un acto igual y contrario, quiere decir que el Señor dice: hijo, aunque tú no llegues, no por otra cosa, sino por tu pequeñez, por tu debilidad, por tus límites, tú no llegas a comprender eso, pero yo sí llego, yo lo hago por ti, basta que tú no me pones un obstáculo. Entonces nuestro Señor pone todo lo que Él tiene, todo lo suyo, en lo nuestro, en nuestra pequeñez. De esta forma se vive en la divina voluntad. Primero, ya hemos dicho, haciéndola, todo lo que Él quiere que hagamos, sus 10 mandamientos, y todo lo que no quiere que hagamos, no haciéndolo. Con su mandamiento nuevo, con la ley del Evangelio, copiando la vida de Jesús, primero por fuera, lo que hemos visto que era su comportamiento, lo que comprendemos de los santos evangelios, y ahora con este descubrimiento de su vida por dentro. Y a partir de esto, ir copiando a Jesús en nosotros, virtud por virtud, ir construyendo ese palacio, ir llamando la divina voluntad a vivir en nosotros, a vivificar. Yo puedo hacer las cosas con mi capacidad, hechas por mi voluntad como protagonista, pero si yo llamo la divina voluntad, ella va a ser la protagonista. Y esas mismas cosas externas, ¿qué valor van a tener? Van a tener un valor inmenso, incalculable. Dios no va a hacer diferencia entre lo suyo y lo nuestro. Por eso Él quiere ser protagonista de nuestra vida. Y eso ya es entrar en la divina voluntad, llamarla como vida. Y ahí no se detiene, el Señor quiere más. Ahora ya que Él se siente protagonista de nuestra vida sin interrupción, nos quiere enseñar a ser nosotros protagonistas de su vida. Y esa ya es la segunda parte del programa. Pero bueno, eso ya son vértigos. Eso ya es subir más allá de las estrellas, ver todo desde los ojos de Dios y hacer todo con las manos de Dios, lo que Él hace, y amar como Dios ama en su amor, y ser protagonistas de su vida junto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esto que estoy diciendo ahora es tan grande que realmente es como querer meter el mar en el hoyito de arena, como quería hacer aquel niñito que vio San Agustín. En la cabeza no entra, pero entra en el corazón. Y entra en el corazón cuando abrimos la puertita y decimos: sí, me supera, es inmenso, pero sí, es cierto, lo quiero. Yo me apunto. ¿Cuánto falta? No importa. Millones de años luz, no importa. La palabra de orden para todos los verdaderos hijos de Dios es: no importa. Esa es la palabra clave. No importa. Adelante, no importa. Pero habrá esta dificultad, no importa. Pero ¿cómo voy a poder hacer yo? No importa. Pero ¿cómo voy a poder yo llegar a la tierra prometida? ¿Cómo voy a poder atravesar el Mar Rojo? O caminar sobre las aguas. No importa. En el Antiguo Testamento, el Señor hizo pasar a su pueblo abriendo el Mar Rojo y luego abriendo el río Jordán, y haciendo que el fondo se quedara seco el tiempo necesario para poder transitar por él. En el Nuevo Testamento no abrió el mar, sino que hizo caminar por encima de las aguas a Pedro, hasta que Pedro se miró a los pies y se olvidó de mirar a Jesús y se olvidó de que sabía nadar, y de repente se hundió como una piedra, ¿verdad? Y el Señor lo salvó porque lo agarró de los pelos, señal que no era calvo. Y ahora se trata de otra cosa. El Señor ahora no va a abrir el Mar Rojo, nos va a hacer pasar por el Mar Rojo de sangre y de fuego, ciertamente, pero sin quemarnos ni ahogarnos. Nos va a hacer ni siquiera caminar sobre las aguas, sino que nos va a hacer que sepamos respirar agua, como un pececito. O sea, nos va a cambiar naturaleza, nos va a dar la suya. Va a ser otra cosa, nos va a hacer pasar a través de su divina voluntad. Nos va a sacar de nuestra atmósfera para entrar en la suya divina. Habría tantos ejemplos que, bueno, sí, cada vez que hablo me vienen,
Tendría tantas cosas. Ahora que terminaré el retiro diré, qué barbaridad, ¿cómo no les dije esto? ¿Y cómo no les dije lo otro? Bueno, yo dejo así en manos de Dios. Además, ¿por qué hay que agotar el tema si es infinito? Lo que sí deseo es de que cada uno de ustedes siga de todo corazón, primero haciendo la voluntad de Dios con fidelidad. Segundo, pidiendo al Señor que Él mismo sea el protagonista. Tercero, conociéndola cada vez más por medio de la lectura de esos escritos maravillosos que a Él se refieren. Voy a terminar con esto, antes del descansito. El modelo. ¿Cómo se hace para adquirir este tesoro? El modelo, naturalmente, es Jesús, y con Él su Madre Santísima, María. Vamos a ver, María. ¿Cómo hizo ella? Dios la creó inmaculada. Inmaculada quiere decir un recipiente como una copa de cristal transparentísimo, bellísimo, pero vacía, una copa vacía, sin una mota siquiera de polvo, sin la más mínima mancha, tanto que para ver que es cristal había que fijarse muy bien, porque si no, ni siquiera el cristal se veía para verla a ella. Bueno, inmaculada, eso es un regalo que le hizo Dios. Y eso dependía exclusivamente de Dios. Pero Dios, en ese momento inicial, el momento en que la agujita de los segundos del reloj de María estaba a punto de comenzar el primer segundo de existencia de María, en ese segundo inicial, podríamos decir el instante cero de la vida de María, en ese momento Dios le presenta todo lo que es Él y todo lo que es ella, quién soy yo y quién eres tú. Todo lo que Él ha hecho por las criaturas, lo que las criaturas han hecho respecto a Dios, la ingratitud del hombre. También Adán fue creado inmaculado, y también Eva, y cómo habían despreciado ese don. Y Dios la ve tan conmovida que le dice, hija mía, yo te he creado inmaculada, yo te quiero dar todo, quiero darme a ti por completo, la Santísima Trinidad. Te quiero dar mi voluntad, que contiene todo y que hace todo. Te pido no solamente un acto de obediencia como Adán, te pido, dame tu voluntad. Y ella, dándose cuenta de lo que Dios le pedía, de que era el sacrificio máximo, el único, más que eso Dios no puede pedir a nadie. Ella le dijo, sí, renuncio a mi voluntad, te la doy. Yo no quiero ser dueña jamás, por la eternidad. Quiero ser dueña de mi propia voluntad, como si yo no la tuviera. La pongo en tus manos, en tu corazón. Entonces, Dios, en una felicidad infinita, en una explosión de amor, le regaló su voluntad divina. Y María quedó no solamente siendo inmaculada, sino además llena de gracia. No solamente la copa del recipiente de María perfectamente limpio, sino además lleno de Dios. Y no un recipiente simplemente con medida, sino que Dios le regaló el recipiente sin medida de su propia voluntad, para lo que Él pensaba hacer, para lo que Él había establecido hacer. María se ve entonces desde ese primer momento llena de gracia, con la divina voluntad suya, y cada pensamiento, cada respiro. Ella, siendo inmaculada, no tuvo que esperar a tener 7 años para tener uso de razón. Uso de razón perfecto tuvo desde el primer instante que comenzó a existir en el seno de su madre Santa Ana. Y lo mismo Jesús, las dos únicas criaturas. San Juan Bautista saltó de alegría en el seno de su madre, pero ya después que tenía por lo menos 6 meses, cuando María Santísima hizo la visitación. Pero Jesús y María, desde el primer instante, sin que hubiera ningún instante de oscuridad de su mente y de su corazón, pues desde ese momento María comenzó a hacer actos divinos, actos de amor infinito, divino y eterno hacia Dios. En esos actos divinos, infinitos y eternos, María concentraba a todas las criaturas, llamaba a todos. Y
ella se hacía responsable por todos. Adoraba por todos, amaba por todos, suplicaba por todos. En ese acto infinito y eterno de la voluntad divina que ella poseía, en ese acto mismo estaba comprendido Dios, no solamente las criaturas, sino Dios mismo, estaba en ese mismo acto. Entonces amaba a Dios con Dios mismo, sirviéndose de Dios mismo para amar a Dios. De esa manera ella empezó, por así decir, a trasplantar del cielo a la tierra todas las cualidades de Dios. Imaginemos, esto es una imaginación, que Dios Padre tiene un retrato perfecto de sí mismo. Ese retrato es su propio Hijo, que es otra persona. Y ese retrato no es simplemente así en papel. Podríamos imaginar que es como un mosaico formado por un número incalculable, infinito, de atributos, de perfecciones. Cada pedacito de mosaico es un atributo: la bondad, la misericordia, la santidad, la fortaleza, etc. Yo de vez en cuando señalo los aparatos que saltan, sí. Entonces, ese mosaico que tiene Dios, Él quiere regalarlo a su criatura. Entonces María, en cada acto, cada pensamiento, palabra, obra, tomaba uno de estos fragmentos, podríamos decir así, es una imagen, ¿verdad?, de las perfecciones de Dios, y lo hacía suyo. Iba haciendo suyas todas las perfecciones de Dios. Dios le había dado todo, pero ella, siendo criatura, no podía tomar todo desde el primer instante. Tenía que tomar poquito a poco todo lo que Dios le había dado. Era ya suyo, pero ella iba tomando posesión. Eso es el ejemplo para nosotros. Dios nos da todo, pero hemos de ir tomando posesión poquito a poco. Pues bien, cuando ella terminó de completar el mosaico que Dios Padre tiene en su propio corazón, que es su Hijo, cuando ella terminó de completar el mosaico en su corazón, se encontró que tenía el mismo mosaico del Padre y tenía el mismo retrato del Padre, es decir, tenía al Hijo. Y eso coincidió exactamente con el momento que Dios le mandó el ángel para la anunciación. Esa fue la preparación a la encarnación. María tuvo que preparar el fiat de respuesta al ángel. No pudo improvisarlo, lo formó a lo largo de toda su vida, hasta que tenía 14 años cuando recibió el anuncio del ángel, y 15 años tenía cuando nació Jesús. Pues esos años fueron de esa preparación ininterrumpida, instante por instante. Y entonces, cuando llegó el momento que Dios le pidió una respuesta para la encarnación, María dijo que sí, y no dijo como los americanos, ok. Porque se puede decir que sí de muchas maneras. Se puede decir que sí meneando la cabeza, así. Se puede decir que sí. Bueno, en Sicilia hay un modo muy curioso de decir que sí. Levantan la cabeza, hacen así para decir que sí. Bueno, en cada pueblo hay una cosa rara. Pues ella podía decir que sí con palabras, podía decir que sí con un discurso, podía decir que sí con toda su vida. No le bastó decir que sí con toda su vida. En el sí de María estaba la vida y el sí que debían dar todas las criaturas, no solamente desde Adán y Eva hasta el último hombre, sino también los ángeles. María dio una respuesta en nombre de todas las criaturas, todo lo que Dios hizo: ángeles, hombres y creación material. Eso es la creación: ángeles, hombres y todo el resto de las criaturas materiales. Y María concentró en su sí el sí que todos debían dar, para que tuviera realmente eficacia. Y no solamente en el sí de María estaba también toda la vida y el sí de Dios. El sí de Dios. Es que para hacer aquel puente que decíamos de autopista entre el cielo y la tierra, está apoyado sobre dos pilones ese puente. El sí de Dios
quiero que se haga, quiero que se encarne, hágase. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz, dijo el Padre. Hágase la luz, repitió la Madre, desde la otra orilla, la orilla de las criaturas. El pilón de Dios y el pilón de parte de María tenían que ser igualitos, porque si no, no se hubiera podido hacer el puente. Si el sí de María hubiera sido simplemente un sí de encogerse de hombros y decir, bueno, está bien, pues no hubiera podido hacerse el puente. Si hubiera sido un sí incompleto, que no hubiera tenido la fuerza, la grandeza, el tamaño, la eternidad del sí de Dios, no se hubiera podido hacer el puente. Esa es la grandeza de María. Ser madre y ser virgen, eso cualquier otra mujer hubiera podido. ¿Qué le costaba al Espíritu Santo a una muchacha decirle, ¿quieres ser madre sin relación con hombre? Bueno, pues te lo concedo. Ahí está, milagro. No era eso. La grandeza de María no era haber llevado al Hijo de Dios en su vientre, sino haberlo concebido en su corazón. Y por eso pudo concebirlo en su vientre, como consecuencia. La cosa que distingue a María entre todas las mujeres, y por eso es bendita, es porque ella tiene el mismo sí del Padre. Pues ya ven el ejemplo de María, de cómo ella se apropió del tesoro de la divina voluntad. Y el modo como se apropió Jesús de ese mismo tesoro, pues es eso. Jesús, momento por momento, dice el Evangelio, crecía en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Qué hacía Jesús? Lo mismo que hacía María. Él ya es Dios por naturaleza, pero no olvidemos que también es hombre con todas las de la ley. Y entonces, con su alma espiritual, alma humana, y su psicología y todo. Y entonces, momento por momento, él iba haciendo en todas sus obras que ahí estuviera presente la divina voluntad. Fíjense, Jesús tenía una voluntad divina porque es Dios, y tenía otra voluntad humana porque es hombre. Esas dos voluntades que tuvo Jesús, y esto es doctrina de la Iglesia, dogma de fe, esas dos voluntades no es que funcionaban, en cierto momento es una y en cierto momento es otra. Jesús como Dios esto, pero como hombre, no, Jesús no tuvo dos vidas, tuvo una sola. Jesús tiene una sola vida, se vive una sola vida, se vive una sola vida. A propósito de reencarnación, se vive una sola vida, que nadie les venga a contar cuentos procedentes de la India. Nada, no se reencarna lo que nunca se desencarna, que es el alma. El alma nunca deja de ser el alma de ese cuerpo. No es que el cuerpo tenemos así como un vestido, que nos dejamos por ahí y luego vamos a coger otro, a tomar otro. Porque el alma no es algo que tenemos, sino el cuerpo no es algo simplemente que tenemos, sino lo que somos. Somos cuerpo y alma. Y yo, mi cara, por más que no sea tan hermosa como yo quisiera, no se la voy a ceder a nadie, ¿verdad? Ni quiero tampoco que otro me ceda la suya y que luego me vayan a confundir con mis mundos. Bueno, pues nuestro Señor tiene dos voluntades, porque es Dios y es hombre. Esas dos voluntades, sin embargo, las tuvo perfectamente unidas. ¿Cómo es el ejemplo del Hijo de Dios, de Jesús? ¿Cómo tomó posesión del tesoro de la divina voluntad que él ya poseía por naturaleza? Como Dios la poseía, pero su naturaleza humana, ¿cómo llegó a tomar posesión? Jesús nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El primero que cumplió con esa palabra suya fue Él. Él fue el primero que paso a paso, día tras día, llegó a ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. La humanidad santísima de Jesús, su naturaleza de hombre tan atractiva, tan maravillosa, que Dios Padre hizo resucitar con una gloria infinita. Eso es porque Jesús día tras día se acercó a la perfección del Padre hasta alcanzarla. ¿Cómo pudo alcanzarla? Porque Él iba haciendo siempre la voluntad del Padre. Porque en todas sus obras, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús tenía sed, y tenía sed, llamaba a la divina voluntad suya. En vez de hacer un querer humano, hacía el querer divino. Jesús, cuando estaba
en Belén, recién nacido, encima de las pajas, envuelto en pañales, y lloraba. Era una voluntad divina que lloraba. Cuando Jesús caminaba, era la voluntad divina que caminaba. Cuando Jesús sudaba y tenía sed y estaba cansado, era la voluntad divina que tenía sed y estaba cansada por medio de la humanidad de Jesús. Es decir, Él nunca hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo digo con una frase así que puede desconcertar, pero es así para causar impacto. Jesús no hizo la voluntad de Dios. ¿Cómo que no la hizo? No, sino que dejó que fuera el Padre el que hiciera su voluntad en Él. Esto ya es diferente. Voy a repetirlo para que se les quede bien. Podemos decir, Jesús nunca hizo la divina voluntad en el sentido de que Él no quiso ser nunca el protagonista, sino que dejó al Padre ser el protagonista en Él. Lo dice en el Evangelio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras en mí. Y si no me creen a mí, a mis palabras, crean a mis obras, añadió. Bueno, pues ese es el modo como Jesús iba creciendo, como dice el Evangelio, en edad, sabiduría y gracia. Momento por momento, teniendo esas dos voluntades, las tenía unidas, fundidas, como si fueran una sola. Y el funcionamiento no era un funcionamiento humano, sino un funcionamiento divino. No era un querer humano, sino un querer divino. Les voy a explicar otra cosita, con el riesgo de que para algunos puedan parecer cosas un poco complicadas, pero no importa. Una cosa es el corazón, otra cosa es el palpitar del corazón, ¿verdad? Es una cosa diferente. Y otra cosa es la vida que ese corazón palpitando produce. Tres cosas. El corazón, el palpitar del corazón, la vida que produce palpitando. ¿Qué significa esto? El corazón es como decir la voluntad. El palpitar del corazón es como decir el querer, que es un verbo. Voluntad es un sustantivo, querer es un verbo. Y la vida que produce se llama amor. Si esa voluntad es divina, ese querer que resulta, el pálpito de esa voluntad es un querer divino, y lo que produce es una vida divina llena toda de amor divino. Ese amor divino se llama caridad, entre otras cosas. Si es una voluntad humana, su querer es humano. Pues bien, Jesús, que tenía una voluntad divina y una voluntad humana, las conectó, las puso juntas desde el momento de la encarnación, y eran dos motores, pero con un único funcionamiento. El funcionamiento de estos dos motores tan diferentes, uno inmenso, el otro chiquito, pero juntos el funcionamiento era inmenso. ¿Qué les dije desde el principio? Un rico más un pobre igual a dos ricos. En este caso es mucho mejor. Un rico, que es la divina voluntad, más un pobre, que es la humana voluntad, juntos un solo rico. Un solo rico, una sola riqueza. Bueno, eso es como hizo Jesús, y este es el ejemplo. Cómo se vive en la divina voluntad. Llamar a la divina voluntad en todo. Conocerla. En la medida que la conoceremos, la amaremos. Aprenderemos a hacer cosas. Leamos el libro de instrucciones. Si está escrito en una lengua que no sabemos, aprendamos esa lengua, que es la lengua del Evangelio. Bueno, ahí ya me detengo. El Espíritu Santo hará lo demás. Vamos a tomarnos un descansito. Un descansito. Quiero les comentar el ejemplo que nos dio anoche a un grupo, el de la moto y el de bien. Sí. Bueno, sí, de ejemplos hay una barbaridad. Bueno, este es un ejemplo, sí, si quieren, sí, no están cansaditos del todo. Voy a aprovecharme de ustedes. Voy a aprovecharme. Muchas personas no comprenden, claro, al principio, como es un tema nuevo, no comprenden la diferencia que hay entre hacer la divina voluntad y vivir en ella. Y no son dos cosas que estén en choque, en enemistad entre ellas, sino que una es como un paso más, un paso nuevo que el Señor nos ha descubierto, porque así ha dispuesto en su misericordia. La diferencia entre hacer la divina voluntad, vivir en gracia, y vivir en la divina voluntad, por ejemplo,
Por ejemplo, yo voy con una moto, una bicicleta, por mejor decir, ahí con esta bicicleta dichosa, ¿verdad? Por la calle, y me encuentro a Jesús que está pidiéndome autostop y me dice: ¿me llevas, por favor? ¿Cómo no? Súbete. Y se sube y yo lo llevo y vamos a pasito. Y si hay agujeros en el suelo, bueno, vamos a parar siempre al agujero, no sé cómo. Y me dice: ahora párate aquí en el semáforo, o da la vuelta, o adelanta. Y yo lo hago. Estoy obedeciendo, estoy haciendo su voluntad, estoy en gracia. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí, dice San Pablo. Ya no soy yo quien va solo por la vida, sino que conmigo y en mí viene Jesús. Y voy muy contento porque Él viene conmigo. Y obedezco. Si desobedezco, cometo pecado. Si es desobediencia de poca entidad, bueno, Él se queda disgustado y me dice: oye, no hagas eso. Esa cosa no me gusta. Y si son cosas más graves, Él dice: mira, yo me bajo, porque yo no quiero hacer una multa y que la multa le llegue a mi padre, que me ama tanto, y me diga: ¿cómo? Jesús ha hecho una multa. No, él en eso no. Él en todo menos en el pecado. O sea que ven divina voluntad a hacer este pecadito en mí. Eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, eso es vivir en gracia. Ahora otra cosa, que nuestro Señor nos revela un secreto. Mira, yo tengo un vehículo fabuloso, súper moderno, el más moderno, el más futurista de todos. Cuesta no sé cuántos millones de dólares. Te lo quiero regalar. A cambio, el mismo ejemplo de antes, te lo quiero regalar a cambio de tu bicicleta vieja. Señor, ¿estás seguro de lo que haces? Yo sí. Eres tú el que no estás seguro de mi amor. Bueno, sí, de acuerdo, ese es tu gusto. Como tú tienes esos gustos, yo no entiendo nada. Yo digo: este hombre está loco, pero es maravilloso. Qué gustos.